Una emocionante historia de redención, amor, pasiones y nuevos comienzos. Ella solo quería cumplir con su trabajo, pero al tropezar y caer sobre el millonario en el baño, el contacto de ambos hizo que el mundo se detuviera, y aquel toque accidental cambió para siempre su destino. Mira esta historia hasta el final, te sorprenderá. Si te gustan las historias de amor, el romance, suscríbete a este canal, deja tu comentario. Todos los días publicamos videos como este. Continuando. La lluvia golpeaba contra las ventanas de la mansión en Recoleta con una insistencia que parecía hacer eco del vacío que habitaba aquellas lujosas habitaciones. Marina Soto ajustó la correa de su bolso gastado al hombro y respiró hondo antes de tocar el timbre. Eran las 6 de la mañana en punto, como todos los días de la semana durante los últimos 2 años. La rutina se había convertido en su refugio, algo predecible en medio de la incertidumbre constante que era su vida. A sus 24 años, Marina cargaba sobre sus hombros el peso de mantener a toda una familia. Su madre, Concepción, sufría de artritis reumatoide y ya no podía trabajar como costurera. Su padre, Juan, había perdido su empleo en la construcción durante la pandemia, y a sus 58 años descubría que empezar de nuevo no era tan simple como la experiencia prometía. Su abuela Rosa, de 82 años, necesitaba medicamentos caros que la seguridad social no proporcionaba, y aún estaban las cuentas de la pequeña casa en Vallecas, donde los 4 vivían apretados pero unidos. Marina sabía que no podía quejarse. El salario que recibía como empleada doméstica en la mansión de los Alarcón era generoso comparado con lo que ofrecían otras familias. 2.500 euros, contrato indefinido, ayuda para el transporte y una cesta de alimentos a fin de mes. Eduardo Alarcón, el patrón, era un hombre justo, aunque distante. Nunca atrasaba el pago, nunca hacía exigencias absurdas, nunca la trataba con desprecio como algunas amigas suyas relataban sobre sus propios empleos. Pero había algo en la casa que siempre la dejaba con un nudo en el pecho. Era como si las paredes guardaran una tristeza profunda, un luto que se negaba a cicatrizar. Eduardo había perdido a su esposa 3 años antes, en un accidente de coche que todo el vecindario aún comentaba en susurros. Desde entonces, él se había convertido en una sombra elegante vagando por los pasillos, siempre vestido impecablemente, siempre educado, siempre ausente. Lucía, la ama de llaves que la había entrenado antes de jubilarse, le había contado algunos detalles sobre los tiempos antes de la tragedia. «Era una casa llena de vida, niña», decía con los ojos llorosos. Doña Elena reía a carcajadas, recibía a sus amigas para el té, organizaba cenas. El doctor Eduardo sonreía más en un día de lo que sonríe ahora en un año entero. Marina nunca había conocido a Elena, pero sentía su presencia en cada habitación. Los retratos aún estaban esparcidos por la casa. Una mujer elegante, de cabello castaño ondulado y sonrisa cálida. Eduardo jamás mencionaba a su difunta esposa, pero Marina percibía cómo él desviaba la mirada cada vez que pasaba por una de las fotografías. Aquella mañana lluviosa de martes, Marina siguió su rutina habitual. Limpió la cocina, organizó la sala de estar, aspiró las alfombras de la planta baja. Eduardo había salido temprano, como siempre, hacia la oficina de la constructora que dirigía en el centro de Madrid. La casa permanecía en un silencio casi solemne, roto solo por el ruido de la lluvia y el sonido de los propios pasos de Marina resonando en el mármol. Alrededor de las 10 de la mañana, Marina recordó que necesitaba organizar la biblioteca en el segundo piso. Era una tarea que había estado posponiendo durante semanas, ya que Eduardo rara vez subía al segundo piso de la casa. Aquella área parecía ser un territorio sagrado, intocable, donde la memoria de Elena permanecía más viva que en cualquier otro lugar. La biblioteca era una habitación amplia, con estanterías de caoba que iban del suelo al techo y una gran ventana que daba vista al jardín. Libros de arquitectura, novela, poesía y filosofía se mezclaban en una organización que solo Elena había comprendido. Marina comenzó a quitar el polvo de los estantes, teniendo cuidado de no alterar el orden de los volúmenes.
Fue cuando alcanzó la estantería más alta que todo cambió. Estirándose de puntillas para alcanzar un jarrón de cristal que acumulaba polvo, Marina perdió el equilibrio. En el impulso desesperado de apoyarse en algo, su mano encontró una caja de madera que estaba en la parte superior del estante. La caja se desplomó, abriéndose en el aire y esparciendo decenas de fotografías por el suelo de madera. El ruido fue estruendoso en aquel silencio. Marina cayó de rodillas, mortificada, intentando recoger las fotos lo más rápidamente posible. Eran imágenes íntimas de Eduardo y Elena, viajes, cenas románticas, momentos cotidianos que capturaban la felicidad genuina de una pareja enamorada. Algunas fotos mostraban a Elena embarazada, con las manos protectoras sobre el vientre. Marina sintió un nudo en el corazón al darse cuenta de que habían perdido no solo una esposa, sino también un hijo que nunca nació. Fue en ese momento cuando escuchó pasos en el pasillo, pasos conocidos, firmes, que se acercaban a la biblioteca. Marina entró en pánico. Eduardo había regresado antes y ella estaba allí, en medio de sus recuerdos más preciados esparcidos por el suelo, como los restos de un naufragio emocional. ¿Marina? La voz de Eduardo resonó desde la puerta, cargada de sorpresa, y algo que ella no pudo identificar de inmediato. Ella se giró, aún de rodillas en el suelo, con algunas fotografías en las manos. «Doctor Eduardo, lo siento mucho. Estaba limpiando y la caja se cayó. Yo no quería. No era para que estuviera tocando sus cosas». Eduardo permaneció parado en el umbral de la puerta por un largo momento. Marina esperaba gritos, despido, cualquier reacción que demostrara la violación que ella había cometido. Pero él solo respiró hondo y entró en la biblioteca cerrando la puerta tras de sí. «No se preocupe», dijo él, con una voz más suave de lo que Marina esperaba. «Los accidentes ocurren». Eduardo se acercó despacio y se agachó a su lado. Su ropa aún estaba mojada por la lluvia, el traje gris oscuro manchado de agua, el cabello negro ligeramente despeinado. Marina percibió que había algo diferente en él ese día. Sus ojos castaños, generalmente distantes, parecían más cercanos, más humanos. «Estas fotos estaban aquí desde hace mucho tiempo», continuó él, tomando una de las imágenes. «Las guardé después de que Elena se fue. No podía mirarlas, pero tampoco podía tirarlas». Marina observó sus manos mientras él sostenía la fotografía. Eran manos grandes, de dedos largos, con algunas cicatrices pequeñas que delataban una juventud menos privilegiada de lo que su apariencia actual sugería. Ella siempre había notado que Eduardo no tenía el aire de quien nació en cuna de oro. Había algo en su postura, en su forma de hablar, que indicaba un origen más simple. «Elena era muy hermosa», murmuró Marina sin saber muy bien por qué estaba hablando. «En las fotos que veo por la casa, ella siempre parece feliz». Eduardo sonrió por primera vez en mucho tiempo. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero real. Elena tenía el don de encontrar alegría en las cosas más simples. Podía pasar horas cuidando el jardín o leyendo en el balcón. Decía que la felicidad estaba en los detalles que la mayoría de la gente ignoraba. «Ella estaba embarazada en algunas fotos», comentó Marina vacilante. La sonrisa de Eduardo desapareció, pero no con enojo, con una melancolía profunda que parecía venir de algún lugar muy distante dentro de él. «Sí, estábamos esperando nuestro primer hijo. Elena estaba en el 6º mes de gestación cuando todo sucedió». Hubo un silencio pesado entre ellos. Marina sentía que debía decir algo, ofrecer algún tipo de consuelo, pero no encontraba palabras adecuadas. En su lugar continuó recogiendo las fotografías, organizándolas en una pila cuidadosa. Fue cuando sus manos se tocaron. Eduardo se había inclinado para tomar la misma foto que Marina alcanzaba, y por un breve momento sus dedos se encontraron sobre la imagen. Fue un toque accidental, inocente, pero que pareció cargar una electricidad extraña. Ambos se congelaron, mirando las manos entrelazadas sobre el retrato de Elena, sonriendo en la playa. Marina fue la primera en apartarse,
sintiendo el rostro arder de vergüenza. «Disculpa», murmuró. «No», dijo Eduardo, y había algo nuevo en su voz. «No te disculpes». Terminaron de recoger las fotos en silencio, pero era un silencio diferente, ya no incómodo o pesado, sino cargado de una conciencia mutua que no existía antes. Cuando la última fotografía fue guardada de nuevo en la caja, Eduardo se levantó y le tendió la mano para ayudar a Marina. «Marina», dijo él, y ella percibió que era la primera vez que él pronunciaba su nombre con verdadera atención. «Gracias por cuidar la casa con tanto cariño. Sé que no es fácil trabajar en un lugar tan melancólico». «Usted no necesita agradecer», ella respondió, aceptando su mano para levantarse. «Me gusta trabajar aquí. Es una casa hermosa, llena de historia». «Historia», repitió Eduardo, como si saboreara la palabra. «Sí, creo que tienes razón. Quizás me he concentrado tanto en el final de la historia que olvidé que continúa». Marina no sabía muy bien qué responder a eso, así que solo asintió. Eduardo guardó la caja de fotografías en un cajón del escritorio y se giró hacia ella de nuevo. «Marina, ¿puedo preguntar una cosa?» «Claro, doctor Eduardo». «Tú, ¿de dónde eres? Sé que vives en Vallecas, pero quiero decir, ¿de dónde vino originalmente tu familia?» La pregunta la sorprendió. En 2 años de trabajo, Eduardo nunca había demostrado interés en su vida personal. «Mi familia es de Andalucía», ella respondió. «Mis abuelos vinieron a Madrid en los años 60, buscando trabajo. Mi padre nació aquí, pero mi madre vino de Sevilla cuando era adolescente». Eduardo asintió pensativo. «¿Y tú? ¿Siempre quisiste trabajar como empleada doméstica?» Marina dudó. Era una pregunta delicada que tocaba sueños que ella había guardado en cajones bien cerrados. «En realidad, siempre quise ser profesora. Cursé 2 años de pedagogía, pero tuve que dejarlo cuando mi padre se quedó sin empleo. Pretendo volver algún día cuando las cosas mejoren». «Profesora», repitió Eduardo, y había algo cercano a la admiración en su voz. «Elena también quería ser profesora, antes de casarnos. Decía que le encantaba la idea de moldear mentes jóvenes, de marcar la diferencia en la vida de las personas». Una vez más, Marina no supo qué responder. La comparación con Elena la dejaba incómoda y al mismo tiempo extrañamente honrada. «Bueno», dijo Eduardo, volviendo a la postura más formal que ella conocía, «creo que ya te he retrasado bastante con este lío. Voy a dejarte que vuelvas al trabajo». Él se dirigió a la puerta, pero se detuvo antes de salir. «Marina, si necesitas algo, cualquier cosa, no dudes en buscarme». Y entonces él salió, dejando a Marina sola en la biblioteca con el corazón latiéndole de una forma que ella no podía explicar. En los días que siguieron algo cambió en la dinámica de la casa. Eduardo aún salía temprano y regresaba tarde. Aún mantenía la cortesía distante de siempre, pero había momentos, pequeños momentos, en los que Marina lo sorprendía observándola. Cuando ella arreglaba las flores del jardín que él traía cada viernes. Cuando ella tarareaba bajito mientras fregaba el suelo de la cocina. Cuando ella se detenía en el balcón para admirar la puesta de sol antes de volver al trabajo. Y Marina, por su parte, comenzó a notar detalles sobre Eduardo que antes pasaban desapercibidos. La forma en que sostenía la taza de café por la mañana, como si se estuviera calentando con el calor a través de sus manos. La manera en que siempre dejaba la puerta de la oficina entreabierta cuando trabajaba en casa, como si no quisiera aislarse completamente. Los pequeños suspiros que soltaba cuando pensaba que nadie lo estaba escuchando. Una semana después del incidente en la biblioteca, Marina encontró a Eduardo en la cocina cuando llegó al trabajo. Él estaba parado frente a la cafetera, aún en pijama y albornoz, con una expresión perdida. «Buenos días, doctor Eduardo», ella dijo suavemente. «¿Puedo prepararle el café?» Él se giró y Marina notó que sus ojos estaban rojos, como si no hubiera dormido bien. «Buenos días, Marina. Creo que aún no sé usar bien esta máquina. Elena siempre hacía el café». Su voz se perdió al final de la frase. Marina se acercó despacio,
como si estuviera tratando con algo frágil que podría romperse con cualquier movimiento brusco. Mi abuela siempre decía que el café es como el cariño, ella dijo, comenzando a manipular la máquina. Hay que hacerlo con paciencia y atención, no sirve de nada tener prisa. Eduardo se apoyó en la encimera de mármol y la observó preparar el café. ¿Tu abuela vive con ustedes? Sí, vive. Ella crió a mi madre y siempre ha sido la matriarca de la familia. A sus 82 años, aún da consejos a todo el mundo y cose como nadie. Debe ser bueno tener una familia tan unida, comentó Eduardo, y había una melancolía en su voz que hizo que el corazón de Marina se encogiera. ¿Usted no tiene familia aquí en Madrid? Tengo a mis padres. Viven en una urbanización aquí cerca, pero desde que Elena murió, creo que no saben muy bien cómo lidiar conmigo. Intentan ayudar, pero a veces su presencia solo refuerza lo que perdí. Marina sirvió el café en una taza de porcelana blanca y la colocó frente a él. ¿Quiere un consejo de mi abuela? Eduardo levantó las cejas, curioso. Ella siempre dice que el dolor compartido es dolor disminuido, y la alegría compartida es alegría multiplicada. Quizás sus padres solo quieren compartir un poco del peso que usted carga. Eduardo tomó un sorbo del café y cerró los ojos, como si estuviera saboreando no solo la bebida, sino las palabras de Marina. Está perfecto, dijo. El café está exactamente como Elena lo hacía. Marina sonrió. Secreto de la abuela Rosa. Abuela Rosa, repitió Eduardo, y por primera vez en mucho tiempo, Marina vio algo cercano a una verdadera sonrisa asomar en sus labios. En aquel momento, algo se cristalizó entre ellos. No era amor aún. Era demasiado pronto y complejo para eso. Pero era el reconocimiento de que dos personas solitarias habían encontrado la una en la otra una especie de comprensión silenciosa que ambas necesitaban desesperadamente. Las semanas siguientes trajeron un cambio sutil pero perceptible en la rutina de la mansión. Eduardo comenzó a llegar a casa más temprano, siempre con una excusa plausible, una reunión cancelada, un cliente que desprogramó, documentos que podía revisar en casa. Marina lo percibía pero no comentaba. Había algo reconfortante en su presencia, incluso cuando permanecían en habitaciones separadas, cada uno absorto en sus tareas. Fue una tarde de jueves, mientras Marina regaba las orquídeas del balcón, cuando Eduardo se acercó a ella por primera vez por iniciativa propia, sin un motivo específico relacionado con el trabajo. «Marina», dijo él, y ella se giró, sosteniendo la regadera en las manos. «¿Puedo hacerte una pregunta personal?» «Claro, doctor Eduardo». «¿Eres feliz?» La pregunta la tomó completamente desprevenida. Marina parpadeó varias veces, intentando procesar no solo lo que él había preguntado, sino el tono con el que lo había hecho. Había una vulnerabilidad allí que ella jamás había percibido. «Es una pregunta difícil», ella respondió honestamente. «Creo que soy agradecida. Agradecida por tener trabajo, por poder ayudar a mi familia. Pero feliz, no sé si sé lo que es eso ya». Eduardo se acercó más, apoyándose en la barandilla del balcón. Desde allí podían ver toda la extensión del jardín que Elena había diseñado. Una mezcla de plantas brasileñas y europeas que creaba un ambiente único, casi mágico. «Elena plantó cada una de estas flores», dijo él, siguiendo la mirada de Marina. Ella decía que el jardín era como la vida, necesitaba cuidado constante, pero siempre daba sorpresas. Algunas plantas morían sin explicación, otras brotaban donde menos esperabas. «El jardín está precioso», comentó Marina. «Intento cuidarlo como imagino que ella lo haría. Y lo consigues. A veces miro por la ventana de la oficina y te veo aquí, cuidando sus plantas con tanto cariño. Es como si ella aún estuviera presente, de alguna forma». Había algo en la voz de Eduardo que hizo que Marina se estremeciera. No era melancolía exactamente, sino algo más complejo. Una mezcla de gratitud, confusión y quizás incluso culpa. «Doctor Eduardo», ella dijo suavemente, «¿puedo decir una cosa?» Él asintió.
Mi abuela siempre dice que los muertos no quieren que dejemos de vivir por ellos. Quieren que vivamos más y mejor, como una forma de honrar el amor que les tuvimos. Eduardo permaneció en silencio por un largo momento, mirando sus manos mientras ella removía la tierra de una maceta de violetas. «Tienes manos bonitas», dijo de repente, y ambos se sobresaltaron con el comentario. Eduardo se sonrojó, algo que Marina jamás le había visto hacer. «Disculpa, no sé por qué dije eso». «No necesitas disculparte», Marina respondió sintiendo su propio rostro enrojecer. «Siempre están sucias de tierra o producto de limpieza. No son manos de señorita». «Son manos que trabajan», dijo Eduardo, y había algo casi reverente en la forma en que habló. «Son manos que cuidan. A Elena le habrías gustado». La mención de su esposa debería haber creado un momento incómodo, pero no lo hizo. En su lugar, pareció bendecir aquella conversación íntima, como si Elena estuviera dando permiso para que ellos se conocieran mejor. «Cuéntame sobre tu familia», dijo Eduardo, sentándose en una de las sillas del balcón. «De verdad, ¿cómo es tu vida allí en Vallecas?» Marina dudó por un momento, luego arrastró una silla y se sentó a su lado. Era la primera vez que conversaban como iguales, sin la barrera invisible del patrón y la empleada. «Vivimos en una casa pequeña pero llena de vida», ella comenzó. «Mi padre estaba desempleado, pero la semana pasada consiguió un trabajo en una obra en Getafe. No paga mucho, pero ya ayuda. Mi madre hace costuras en casa cuando las manos se lo permiten. La artritis a veces le impide sostener la aguja». «¿Y tu abuela?» «La abuela Rosa es especial». Marina sonrió genuinamente por primera vez en semanas. «Es pequeñita, pero tiene una personalidad enorme. Cuenta historias de cuando era joven en Sevilla. Canta canciones andaluzas mientras cocina. Opina sobre la vida de todo el mundo. Dice que a sus 82 años se ganó el derecho de decir lo que piensa sin pedir permiso». Eduardo rió, una risa baja pero real. «Me gustaría conocerla». «A ella le gustaría conocerle a usted también», dijo Marina, e inmediatamente se arrepintió de la osadía. «Quiero decir, ella siempre pregunta sobre mi trabajo, sobre cómo es el patrón». «¿Y qué dices?» Marina se sonrojó de nuevo. «Digo que usted es un hombre bueno pero triste, que trata a todo el mundo con respeto, pero que parece cargar un peso muy grande sobre sus hombros». «Es una descripción justa», Eduardo admitió. «A veces siento que estoy cargando no solo mi dolor, sino también el dolor de Elena, como si no tuviera derecho a seguir adelante mientras ella no pudiera». «¿Usted ya intentó hablar con alguien sobre esto? Un psicólogo, quizás». Eduardo negó con la cabeza. «Lo intenté justo después del accidente, pero las palabras parecían vacías, como si nadie pudiera entender realmente lo que yo estaba sintiendo. ¿Y ahora?» Él la miró directamente a los ojos y Marina sintió algo revolverse en el estómago. «Ahora, no sé. A veces cuando hablo contigo, las palabras parecen tener más sentido». Hubo un silencio cargado entre ellos. Marina sabía que se estaban acercando a un territorio peligroso, pero no podía alejarse. Había algo magnético en aquel hombre. No solo su apariencia, sino la vulnerabilidad que él le estaba permitiendo ver. «Marina», dijo Eduardo, y había una vacilación en su voz. «¿Puedo pedirte un favor?» «Claro». «Mañana es el aniversario de la muerte de Elena. 3 años. Siempre paso este día solo, pero ¿podrías quedarte hasta más tarde? No para trabajar, solo para hacerme compañía». La pregunta la sorprendió, pero Marina asintió sin dudar. «Claro, doctor Eduardo, me quedaré el tiempo que necesite». El viernes siguiente, Marina llegó al trabajo más temprano de lo normal. Había preparado una tarta de pollo, una receta de la abuela Rosa que siempre reconfortaba en momentos difíciles. Encontró a Eduardo en la cocina, vestido de forma más casual de lo normal, con una camisa de vestir azul claro y pantalones vaqueros oscuros. «Traje una tarta», ella dijo, mostrando el recipiente de cristal. «Pensé que quizás usted no tendría ganas de cocinar hoy». Eduardo miró la tarta con una expresión conmovida. «No tenías por qué». «Quería», dijo Marina simplemente. Pasaron el día en una compañía silenciosa pero reconfortante. Eduardo intentó trabajar, pero Marina
Notó que él pasaba más tiempo mirando por la ventana que mirando los papeles. Alrededor de las 5 de la tarde, cuando Marina normalmente se iría, Eduardo apareció en la sala donde ella estaba limpiando los muebles. «Marina, ¿te gustaría cenar conmigo? La tarta que trajiste». Ella asintió. «La voy a calentar en el Bosinsen horno». Cenaron en el comedor, en una mesa que claramente era demasiado grande para 2 personas, pero que de alguna manera no pareció incómoda. Eduardo contó historias sobre Elena, sobre cómo se conocieron en la Facultad de Arquitectura, sobre los planes que tenían para el futuro. Marina escuchó con atención, percibiendo que era la primera vez que él hablaba sobre su esposa sin que sus ojos se llenaran de lágrimas. «Elena quería tener muchos hijos», dijo él, cortando un trozo de la tarta. «Decía que quería llenar esta casa de risas y desorden. Yo era más cauteloso, quería esperar a que la empresa se consolidara primero. Siempre pensé que tendríamos tiempo». «Ustedes tuvieron tiempo», Marina dijo suavemente. «El tiempo que tuvieron juntos fue real, fue bueno. Eso nadie puede quitarlo». Eduardo la miró con una intensidad que la hizo removerse en la silla. «¿Cómo consigues ser tan sabia siendo tan joven?» «No soy sabia», Marina rió. «Solo escucho mucho a mi abuela». «Tu abuela debe ser toda una mujer». «Sí, debería conocerla de verdad. Le encantaría alimentarle y darle consejos sobre la vida». «Quizás acepte esa invitación», dijo Eduardo, y había algo diferente en su tono, más ligero, más cercano, de lo que debería haber sido antes de la tragedia. Después de la cena, se trasladaron al balcón. La noche estaba templada, típica de Madrid a principios de otoño, y el jardín estaba iluminado por pequeñas luces que Elena había instalado entre los árboles. Marina se sentó en el columpio que estaba en la esquina del balcón y Eduardo se acomodó en una silla cercana. «¿Puedo hacerte una pregunta ahora?», dijo Marina. «Claro». «¿Qué hacía usted antes de tener dinero? Lucía me contó que usted construyó todo desde cero». Eduardo sonrió, y Marina percibió que le resultaba más fácil hablar del pasado distante que del pasado reciente. «Mi padre era albañil, mi madre limpiadora. Crecí en Alcorcón, en una casa bastante parecida a la tuya, por lo que me contaste. Estudié en escuela pública, trabajé desde los 14 años para ayudar en casa». «¿Cómo llegó hasta aquí?» «Beca de estudios para ingeniería en la Universidad Complutense de Madrid. Pasé 5 años estudiando de día y trabajando de noche. Conocí a Elena en el último año de la facultad. Ella venía de una familia de clase media, no rica, pero cómoda. A sus padres no les gusté mucho al principio». «¿Y después?» «Después vieron que amaba a su hija más que a cualquier cosa en el mundo y que estaba dispuesto a trabajar hasta la muerte para hacerla feliz. Creo que eso los conquistó». Marina asintió, entendiendo mejor ahora la mezcla de elegancia y simplicidad que ella siempre había percibido en Eduardo. Elena tuvo suerte de encontrar a alguien así. «No», dijo Eduardo, mirándola directamente a ella. «Yo fui el afortunado». Hubo un momento de silencio en el que Marina sintió que algo cambiaba definitivamente entre ellos. Eduardo se levantó de la silla y fue a sentarse en el columpio a su lado. El mueble se balanceó ligeramente con el peso adicional, haciendo que se acercaran más. «Marina», dijo él, y su voz era diferente, más baja, más íntima. «Necesito decirte una cosa». «¿Qué es?» «En las últimas semanas te has vuelto importante para mí, de una forma que no esperaba y que me confunde mucho». El corazón de Marina se disparó. «Doctor Eduardo, por favor, llámame solo Eduardo, al menos hoy». «Eduardo», ella repitió, y el nombre sonó extraño y al mismo tiempo natural saliendo de su boca. «No necesitas sentirte confundido. Es normal necesitar compañía, de alguien con quien hablar». «No es solo eso», dijo él, girándose para quedar frente a ella en el columpio. «Eres tú, Marina. La forma en que cuidas las cosas, en que hablas de la vida, en que me haces recordar que existe bondad en el mundo». Marina sintió los ojos llenarse de lágrimas. «Eduardo, estás siendo demasiado amable». «No estoy siendo amable, estoy siendo honesto».
Él levantó la mano y, vacilante, le tocó el rostro. «Eres hermosa, Marina, hermosa por dentro y por fuera. Y yo ya no sé cómo lidiar con lo que estoy sintiendo». «¿Qué estás sintiendo?» Eduardo se acercó un poco más. Marina podía sentir el olor de su perfume, mezclado con el aroma de las flores del jardín. «Estoy sintiendo que quizás sea posible ser feliz de nuevo, y eso me aterroriza». «¿Por qué te aterroriza?» «Porque significa que Elena realmente se fue, porque significa que estoy listo para seguir adelante, y eso parece una traición». Marina colocó la mano sobre la de él, que aún estaba en su rostro. «Eduardo, amor no es traición, amor es continuación». Algo se rompió en sus ojos en aquel momento. Una barrera que él había construido con tanto cuidado durante 3 años simplemente se derrumbó. Él se inclinó hacia ella, y Marina no se apartó. El primer beso fue vacilante, casi tímido. Eduardo estaba claramente fuera de práctica, y Marina no tenía mucha experiencia para empezar. Pero había algo puro en aquel momento, algo que trascendía la técnica o la experiencia. Era el encuentro de 2 soledades que reconocían la una en la otra la posibilidad de no estar más solitarias. Cuando se separaron, ambos respiraban de forma irregular. Eduardo apoyó la frente en la de ella cerrando los ojos. «Marina», él susurró, «¿qué estamos haciendo?» «No sé», ella respondió honestamente, «pero no se siente mal». «Debería sentirse mal», dijo él, pero no se apartó. «Tú trabajas para mí. Eres 10 años más joven que yo. Mereces a alguien mejor». «Déjame decidir lo que merezco», dijo Marina, con una firmeza que la sorprendió. Eduardo abrió los ojos y la miró con una intensidad que la hizo estremecerse. «¿Estás segura?» En respuesta, Marina se inclinó y lo besó de nuevo. Esta vez, el beso fue más profundo, más decidido. Eduardo la atrajo más cerca y ella se dejó envolver por sus brazos, sintiéndose segura de una forma que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Permanecieron allí en el columpio durante horas, conversando en susurros, intercambiando caricias inocentes, descubriéndose el uno al otro de una forma que iba mucho más allá de lo físico. Eduardo contó sobre sus miedos, sobre cómo se despertaba cada mañana con la sensación de que estaba traicionando a Elena al seguir vivo. Marina habló sobre sus sueños postergados, sobre la presión de ser el sustento de su familia, sobre cómo a veces se sentía como si estuviera viviendo la vida de otra persona. Cuando Marina finalmente se fue, ya pasaba de medianoche. Eduardo insistió en llamarle un Uber y permaneció en la puerta hasta que el coche desapareció en la curva de la calle. Ella llegó a casa flotando, pero también confusa. Lo que había sucedido aquella noche había cambiado algo fundamental entre ellos, y ella no sabía muy bien cómo lidiar con eso. El fin de semana pasó volando, y el lunes Marina llegó al trabajo con una mezcla de ansiedad y expectativa. Eduardo estaba en la cocina, como había estado aquella mañana semanas atrás, pero esta vez él sabía exactamente cómo usar la cafetera. «Buenos días», dijo él, y había algo diferente en su voz, más formal, más distante. «Buenos días, doctor Eduardo», Marina respondió, volviendo automáticamente al trato formal. «Marina, necesitamos hablar». El corazón de ella se desplomó. Claro, lo que pasó el viernes fue un error. Yo no debería haberme aprovechado de un momento de vulnerabilidad. Tú eres mi empleada, y yo crucé una línea que no debería haber cruzado. Marina sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «Eduardo, por favor, Marina, vamos a olvidar que aquello sucedió y volver a la normalidad. Es mejor para todos nosotros». Pero no volvieron a la normalidad. ¿Cómo podrían? En los días siguientes, Eduardo volvió a salir temprano y llegar tarde, evitando cualquier contacto innecesario con Marina. Cuando sus miradas se cruzaban accidentalmente, él desviaba la mirada inmediatamente. La casa volvió al silencio pesado de antes, pero ahora era peor, porque Marina sabía cómo podría ser diferente. Fue un jueves, 2 semanas después del beso, cuando todo explotó. Marina estaba limpiando la oficina cuando encontró a Eduardo sentado en el sillón,
con la cabeza entre las manos. Él no la había oído entrar y ella pudo ver que estaba llorando. «Eduardo», ella dijo suavemente. Él levantó la cabeza sobresaltado y ella pudo ver la desesperación en sus ojos. «Marina, no te oí llegar. ¿Estás bien?» «No», dijo él simplemente. «No estoy bien desde hace 3 años, y pensé que quizás podría estarlo, pero no puedo, no lo consigo». Marina se acercó despacio como había hecho aquella primera mañana en la cocina. «¿Qué pasó?» «Hoy es el aniversario de bodas que Elena y yo habríamos tenido, 7 años, y por primera vez desde su muerte, casi lo olvidé. Casi lo olvidé porque estaba pensando en ti». La confesión cayó entre ellos como una bomba. Marina sintió el corazón dispararse, pero también sintió un dolor profundo al ver su sufrimiento. «Eduardo, esto no es tu culpa». «Sí lo es», dijo él, levantándose bruscamente. «Es mi culpa porque yo llamé a Elena aquella noche. Ella estaba en casa, estaba segura, estaba feliz. Pero yo la llamé. Le pedí que viniera a verme a la oficina porque quería darle una buena noticia sobre un contrato nuevo. Si yo no hubiera llamado, ella no habría salido de casa. Si yo no hubiera llamado, ella aún estaría viva». Marina se quedó sin aliento. Finalmente él había revelado el verdadero peso que cargaba. No era solo el dolor de la pérdida, era la culpa de sentirse responsable por ella. «Eduardo, no puedes culparte por un accidente». «Sí puedo», dijo él, y había una rabia en su voz que no iba dirigida a ella, sino a la vida, al destino, a sí mismo. «Y es por eso que no puedo seguir adelante. Es por eso que no puedo estar contigo, Marina. Porque yo maté a la mujer que más amé en el mundo, y no merezco ser feliz de nuevo». Marina sintió las lágrimas correr por su rostro, pero no de tristeza, sino de rabia. Rabia por él por castigarse de esa forma, rabia por la situación, rabia por la injusticia de todo aquello. «Entonces prefieres enterrarte vivo», dijo ella, y había una firmeza en su voz que sorprendió a ambos. «Prefieres desperdiciar tu vida entera como si eso fuera a hacer que Elena regresara». «Marina, no», ella interrumpió. «Déjame hablar. ¿Crees que Elena estaría feliz sabiendo que te estás destruyendo por ella? ¿Que le gustaría saber que estás solo, infeliz, castigándote por algo que no fue culpa tuya?» Eduardo permaneció en silencio, pero Marina pudo ver que sus palabras estaban penetrando sus defensas. «No puedo quedarme aquí viéndote destruirte», ella continuó. «Y no puedo quedarme en un lugar donde necesito esconder lo que siento. Así que me voy, Eduardo. Voy a buscar otro empleo y tú puedes volver a vivir como un fantasma en esta casa». Ella se giró para salir, pero su voz la detuvo. «Marina, espera». Ella se detuvo, pero no se giró. «¿Tú sientes algo por mí?» Marina cerró los ojos, respiró hondo, y finalmente se giró para enfrentarlo. «Sí siento mucho, y es por eso que ya no puedo quedarme». Y entonces ella salió, dejando a Eduardo solo en su oficina, con el peso de sus palabras resonando en las paredes que durante tanto tiempo solo habían guardado silencio. Marina renunció un viernes lluvioso, exactamente como el día en que todo había comenzado. Eduardo no estaba en casa cuando ella dejó las llaves de la mansión sobre la mesa de la cocina, junto a una nota simple: «Gracias por todo, Marina». Ella no pudo escribir más que eso. Cualquier palabra adicional parecería insuficiente o demasiado excesiva. En las 2 semanas que siguieron, Marina se sumergió en una rutina frenética de búsqueda de empleo. Se despertaba a las 5 de la mañana, tomaba el metro abarrotado y recorría la ciudad entregando currículums, participando en entrevistas en casas de familia, respondiendo anuncios clasificados. Por la noche, llegaba a casa exhausta y se tiraba en el sofá de la pequeña sala en Vallecas, intentando no pensar en Eduardo, intentando no imaginar cómo él estaba lidiando con su ausencia. «Estás diferente, niña», dijo la abuela Rosa una tarde de domingo mientras pelaba patatas para el almuerzo. «Tienes una tristeza en los ojos que antes no existía». Marina intentó sonreír, pero sabía que no estaba convenciendo a nadie.
Solo estoy preocupada por el empleo, abuela. No es fácil encontrar algo que pague bien. No es el empleo lo que te tiene así, replicó la abuela, con esa certeza irritante que los ancianos parecen tener sobre los sentimientos de los más jóvenes. Es un hombre. Abuela, no necesitas contármelo si no quieres. Rosa continuó poniendo las patatas en una olla. Pero recuerda que el amor verdadero no desaparece porque intentemos olvidarlo. Permanece allí, esperando a que tengamos el valor de enfrentarlo. Marina no respondió, pero las palabras de la abuela quedaron resonando en su cabeza por el resto del día. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Eduardo vagaba por la mansión como un fantasma más perdido que nunca. En los primeros días después de la partida de Marina, intentó contratar a una nueva empleada, pero ninguna de las candidatas parecía adecuada. Una dejaba polvo en los rincones, otra no sabía cuidar las orquídeas, una tercera tenía manos muy pesadas con la vajilla. En realidad, Eduardo sabía que el problema no estaba en ellas. El problema era que ninguna de ellas era Marina. Él había intentado volver a la rutina de antes, salir temprano, llegar tarde, evitar al máximo quedarse solo en casa. Pero la ausencia de ella era palpable en cada habitación. Ya no había el sonido suave de la aspiradora por la mañana, ni el aroma a café recién hecho en la cocina, ni las flores del jardín cuidadosamente arregladas en los jarrones de la casa. Fue su madre, doña Carmen, quien rompió el ciclo autodestructivo en el que Eduardo se había sumergido. «Hijo, tienes una cara horrible», ella dijo, invadiendo la mansión un martes por la tarde con su llave de repuesto y un tarro de consomé. «¿Cuándo fue la última vez que comiste una comida decente?» Eduardo estaba en la oficina, rodeado de papeles que fingía revisar, vistiendo la misma ropa del día anterior. «Mamá, estoy bien, solo un poco ocupado con el trabajo». «Bien, mis narices», replicó doña Carmen, con la elegancia de quien había criado a un hijo exitoso, pero nunca había perdido su forma directa de hablar. «Estás exactamente como te quedaste después de perder a Elena, solo que peor». «No es lo mismo». «Claro que no es lo mismo». Ella asintió, arrastrando una silla y sentándose frente a su hijo. «Elena murió. Esta chica está viva, y por lo que entendí de la conversación que tuvimos, hace unas semanas estás enamorado de ella». Eduardo levantó los ojos de los papeles, sorprendido. «¿Qué conversación?» «La conversación en la que me contaste sobre la empleada que cuidaba la casa con tanto cariño, que hacía el café igual que Elena, que tenía una familia unida y una abuela sabia. Hijo, hablaste de ella durante 2 horas seguidas sin darte cuenta». Eduardo se recostó en la silla, pasándose las manos por el rostro. «Mamá, es complicado». «El amor siempre es complicado», dijo doña Carmen, «pero la vida es demasiado corta para desperdiciar una segunda oportunidad de ser feliz». «¿Y si estoy traicionando la memoria de Elena?» Doña Carmen permaneció en silencio por un momento, mirando a su hijo con una expresión que mezclaba tristeza y exasperación. «Eduardo, ¿puedo mostrarte una cosa?» Ella se levantó y salió de la oficina, regresando unos minutos después con una pequeña caja de madera que Eduardo reconoció inmediatamente. Era la caja donde Elena guardaba sus joyas. «Tu suegra me dio esto después del funeral», explicó doña Carmen. «Dijo que había algunas cosas que Elena quería que yo guardara para ti, pero que quizás sería mejor esperar hasta que estuvieras listo para recibirlas». Eduardo miró la caja con una mezcla de curiosidad y aprensión. «¿Qué hay ahí? Vamos a descubrirlo juntos». Doña Carmen abrió la caja despacio. Dentro, además de algunas piezas de joyería que Eduardo reconoció, había cartas. Varias cartas, escritas a mano en papel perfumado, con la letra delicada que él conocía también. «¿Ella escribía cartas?», preguntó Eduardo. «Para ti», su madre respondió, «para ser entregadas en ocasiones especiales. Mira». Ella mostró los sobres, cada uno marcado con una fecha u ocasión específica, para ser abierto en mi 30º cumpleaños, para ser leído cuando te jubiles, para Eduardo si algo me sucede. El último sobre hizo que el corazón de Eduardo se detuviera.
Doña Carmen se lo entregó con manos temblorosas. Creo que llegó la hora de leer esta. Eduardo tomó el sobre con manos que temblaban tanto como las de su madre. Rasgó el papel cuidadosamente y desdobló las 2 hojas escritas con la letra de Elena. Comenzó a leer en silencio, pero pronto su madre le pidió que leyera en voz alta. «Mi amor», él comenzó, la voz embargada. «Si estás leyendo esta carta, significa que algo me ha sucedido y que estás enfrentando el dolor de seguir viviendo sin mí, cerca. Primero quiero que sepas que cada momento que pasamos juntos fue un regalo que guardaré para toda la eternidad, donde quiera que esté». Eduardo se detuvo, incapaz de continuar. Doña Carmen puso la mano en el hombro de su hijo, animándolo a proseguir. «Sé cómo eres, Eduardo. Sé que te estás culpando, castigando, pensando que podrías haber hecho algo diferente para mantenerme a salvo. Pero necesitas entender que no es así como funciona el amor. El amor verdadero no se trata de protección total. Se trata de vivir plenamente cada momento que tenemos». La voz de Eduardo falló de nuevo, pero él se obligó a continuar. «Si algo me sucede, promete que seguirás adelante. Promete que te permitirás amar de nuevo, sonreír de nuevo, ser feliz de nuevo. Porque la mayor prueba de amor que puedes darme es no desperdiciar la vida maravillosa que tienes por delante. Quiero que encuentres a alguien que te ame como yo te amé, que te cuide como yo intenté cuidar, que te haga reír como espero haberlo hecho». Eduardo no pudo continuar más. Las lágrimas corrían por su rostro sin control, pero eran lágrimas diferentes a las que había llorado en los últimos 3 años. No eran lágrimas de culpa o remordimiento, eran lágrimas de alivio. «Termina de leer, hijo», susurró doña Carmen. «No me busques en el pasado. Encuéntrame en el futuro, en la felicidad que construyas, en las sonrisas que des, en el amor que permitas entrar en tu vida. Esa será la forma más hermosa de honrarme. Te amo para siempre, pero te libero para siempre también. Elena». El silencio que siguió fue roto solo por los sollozos de Eduardo. Doña Carmen lo abrazó, y por primera vez en años, él se permitió llorar no de dolor sino de gratitud. «Ella siempre fue más sabia que todos nosotros», dijo doña Carmen. «Ahora cuéntame, ¿dónde está esa muchacha que conquistó tu corazón?» Eduardo levantó la cabeza, limpiándose el rostro con las manos. «No sé. Ella salió de casa, dijo que iba a buscar otro empleo. Entonces ve tras ella. Mamá, no es tan simple así». «Sí lo es», ella replicó, con la firmeza que solo las madres pueden tener. «Tienes su dirección, ¿no? Ve allá, pídele perdón por el idiota que fuiste y trae a esa chica a cenar con nosotros el próximo domingo». Eduardo miró la carta de Elena en sus manos, luego el rostro determinado de su madre. Por primera vez en 3 años, sintió algo parecido a la esperanza brotando en su pecho. El jueves siguiente, Eduardo estaba parado frente a la casa de Marina en Vallecas, sosteniendo un ramo de flores e intentando reunir coraje para tocar el timbre. La casa era pequeña pero bien cuidada, con un portón de hierro y un jardín minúsculo donde crecían algunas plantas en macetas coloridas. Cuando finalmente tocó el timbre, fue la abuela Rosa quien atendió. Ella lo miró de arriba abajo con curiosidad, tomando nota del traje bien cortado, de los zapatos caros y de las flores en sus manos. «Usted debe ser Eduardo», ella dijo sin rodeos. «¿Cómo lo sabe?» «Porque mi nieta no para de suspirar desde que volvió de su empleo». Rosa respondió, abriendo el portón. «Entre, muchacho. Vamos a hablar». Eduardo fue conducido a la pequeña sala, donde Rosa lo hizo sentar en el sofá mientras ella se acomodaba en un sillón frente a él. La casa olía a comida casera y tenía esa calidez que solo los hogares verdaderamente felices consiguen tener. «Marina no está», Rosa dijo, aceptando las flores que él ofreció. «Salió para una entrevista de empleo». «¿Puedo esperar?» «Puede, pero ella no va a regresar hoy. La entrevista es allí en Malasaña y después va a visitar a una prima». Eduardo intentó esconder la decepción. ¿Podría darle un recado a ella? «Podría», Rosa dijo, estudiando su rostro con atención,
Pero antes quiero saber sus intenciones con mi nieta. La pregunta tomó a Eduardo desprevenido, pero había algo en la actitud de la anciana que lo hacía sentirse como si estuviera siendo examinado por alguien mucho más sabio de lo que aparentaba. La amo, él dijo simplemente, y quiero disculparme por haber sido un idiota. ¿Idiota cómo? Eduardo contó todo, sobre Elena, sobre la culpa que cargaba, sobre cómo se había alejado de Marina por miedo a traicionar la memoria de su esposa, sobre la carta que había cambiado todo. Rosa escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, haciendo preguntas puntuales. «Esa carta que su esposa escribió», ella dijo cuando él terminó, «¿la trajiste?» Eduardo sacó la carta del bolsillo interior de su chaqueta. Rosa se puso las gafas y leyó cuidadosamente, sus labios moviéndose silenciosamente sobre las palabras de Elena. Su esposa era una mujer sabia, ella dijo, devolviendo la carta. Y tenía razón sobre que usted necesitaba seguir adelante. ¿Cree que Marina me perdonará? Rosa suspiró, quitándose las gafas. Muchacho, Marina está enamorada de ti. Cualquiera con ojos en la cara puede verlo. Pero ella también es una muchacha orgullosa que no va a aceptar ser tratada como segunda opción. Ella nunca fue segunda opción. Para ti quizás no, pero así es como ella se sintió cuando dijiste que besarla había sido un error. Eduardo bajó la cabeza, sabiendo que la abuela tenía razón. ¿Qué puedo hacer? Primero, necesita entender que Marina ya no está parada esperando que usted decida lo que quiere de la vida. Ella también está siguiendo adelante. ¿Qué significa eso? Rosa dudó por un momento, como si estuviera decidiendo cuánto debía revelar. Significa que ella recibió una propuesta para estudiar fuera del país, una beca de estudios para terminar la Facultad de Pedagogía en Portugal. El mundo de Eduardo pareció desmoronarse. ¿Cuándo? El vuelo es el próximo domingo. Ella aún no ha dado la respuesta final, pero está inclinada a aceptar. Eduardo se levantó bruscamente, pasándose las manos por el cabello. Necesito hablar con ella. ¿Podría darme su teléfono? Puedo, pero no servirá de nada, Rosa, dijo. Marina es terca como una mula cuando toma una decisión. Si quieres hacerla cambiar de idea, tendrás que hacer algo que demuestre que hablas en serio. ¿Cómo qué? Rosa sonrió por primera vez desde que él había llegado. Eso, mi hijo, tendrás que descubrirlo solo. El viernes, Marina estaba en la sala principal del aeropuerto de Barajas, mirando los papeles de la beca de estudios esparcidos sobre una mesa de la cafetería donde había quedado con la representante de la Universidad Portuguesa. La mujer, doctora Fernanda Santos, era una brasileña que se había mudado a Lisboa hacía 10 años y ahora coordinaba programas de intercambio. «Es una oportunidad única, Marina», ella estaba diciendo. La Universidad de Oporto tiene uno de los mejores cursos de pedagogía de Europa, y con esa beca no necesitarías preocuparte por las mensualidades o la vivienda. Marina asintió, intentando concentrarse en las palabras de la mujer, pero su mente estaba en otro lugar. Desde la visita de Eduardo a la casa de la familia el jueves, que ella había perdido por poco, su corazón estaba en una confusión total. La abuela Rosa le había contado todo, las flores, la conversación, la carta de Elena, y cuanto más Marina pensaba en ello, más confusa se sentía. «¿Cuánto tiempo tengo para decidir?», ella preguntó. «El vuelo del domingo es el último para conseguir matricularse en el semestre que empieza la próxima semana», explicó la doctora Fernanda. «Sé que es poco tiempo, pero acepto», Marina dijo de repente, sorprendiéndose a sí misma. La doctora Fernanda sonrió. «¿Estás segura? Es una decisión importante». «Estoy segura», Marina repitió, aunque su voz no sonaba muy convincente. «Siempre soñé con terminar la universidad, y esta es mi oportunidad». «Genial. Entonces nos vemos el domingo a las 8 de la mañana aquí en 1900. El aeropuerto. El vuelo sale a las 10. Después de que la doctora Fernanda partió, Marina se quedó sola en la cafetería del aeropuerto, mirando los papeles en sus manos. Era eso, realmente se iba. Dejaría Madrid, dejaría a su familia, dejaría a Eduardo atrás y comenzaría una nueva vida en otro continente.
¿Por qué entonces se sentía como si estuviera cometiendo el mayor error de su vida? El sábado, Eduardo estaba como un león enjaulado en la mansión. Había intentado llamar a Marina varias veces, pero ella no contestaba. Había ido a su casa de nuevo, pero doña Concepción dijo que ella había salido temprano y no regresaría hasta tarde. Incluso la abuela Rosa estaba siendo evasiva, diciendo solo que Marina estaba resolviendo asuntos importantes. Fue su padre, don Roberto, quien finalmente lo encontró sentado en el jardín a las 6 de la tarde, mirando las orquídeas que Marina solía regar. «Hijo», él dijo, sentándose al lado de Eduardo en el banco de piedra, «tu madre me contó sobre la chica. Ella se va, padre. Va a estudiar en Portugal, y yo voy a perder la oportunidad de decir lo que necesito decir». Don Roberto, que siempre fue un hombre de pocas palabras, permaneció en silencio por un momento antes de hablar. «Cuando conocí a tu madre, ella estaba prometida a otro muchacho». Eduardo miró a su padre, sorprendido. Esa historia, él nunca la había oído. Era un matrimonio arreglado por las familias. Yo era solo el albañil que estaba reformando la casa donde ella vivía, pero nos enamoramos. «¿Qué hicieron ustedes?» «Fui a la iglesia el día de su boda», dijo don Roberto simplemente. «Delante de todo el mundo, le dije que la amaba y que no podía dejar que se casara con otro hombre». «¿Y ella?» Don Roberto sonrió. «Ella dejó al novio en el altar y se fue conmigo. Causó el mayor escándalo en la familia, pero fue la mejor decisión que tomamos en la vida». Eduardo miró a su padre con nuevos ojos. «¿Por qué nunca me contaron esa historia?» «Porque nunca fue necesario hasta ahora». Padre e hijo permanecieron en silencio, observando el sol ponerse sobre el jardín que Elena había plantado y Marina había cuidado. «Padre», dijo Eduardo finalmente, «¿qué hago?» «Hijo», respondió don Roberto, levantándose y poniendo la mano en el hombro de su hijo, «a veces uno tiene que serlo suficientemente valiente para luchar por lo que ama, incluso si eso significa hacer el ridículo delante de mucha gente». La mañana del domingo, Marina estaba en la sala principal del aeropuerto de Barajas con 2 maletas y el corazón pesado como plomo. Su familia había ido a despedirse, los padres con los ojos rojos de tanto llorar, la abuela Rosa intentando disimular la emoción con consejos prácticos sobre cómo comportarse en otro país. «¿Estás segura de esto, hija?», preguntó doña Concepción por 10ª vez. «Sí, mamá», Marina respondió abrazándola una vez más. «Es la oportunidad de mi vida». Pero aún, diciendo eso, ella no podía dejar de mirar la entrada del aeropuerto, como si esperara que alguien apareciera para impedirle partir. La doctora Fernanda apareció puntualmente a las 8, y ellas se dirigieron al check-in. Marina había facturado su equipaje y estaba caminando hacia el control de seguridad cuando escuchó su nombre siendo llamado por el altavoz del aeropuerto. «Pasajera Marina Soto, presentarse en el mostrador de información de la sala principal». Marina se detuvo, frunciendo el ceño. «Debe ser algún problema con la documentación», ella dijo a la doctora Fernanda. «Voy a resolverlo rápidamente». Pero cuando llegó al mostrador de información, no había ningún empleado esperándola. En su lugar estaba Eduardo, sosteniendo un micrófono en sus manos temblorosas y rodeado por una pequeña multitud de curiosos. «Marina», dijo él, y su voz resonó por toda la sala principal del aeropuerto a través del sistema de sonido. «Sé que vas a pensar que he enloquecido, pero necesito hablar contigo antes de que sea demasiado tarde». Marina se quedó paralizada, sintiendo su rostro arder de vergüenza y sorpresa. Todo el mundo estaba mirando: pasajeros, empleados, guardias de seguridad. Eduardo, siempre tan reservado y elegante, estaba montando una escena pública en medio del aeropuerto. «Fui un idiota», él continuó, aún hablando por el micrófono. «Pasé 3 años castigándome por una cosa que no fue culpa mía, y cuando apareciste en mi vida, tuve miedo. Miedo de ser feliz de nuevo, miedo de traicionar la memoria de Elena, miedo de no merecer una segunda oportunidad.
Marina comenzó a acercarse, hipnotizada por la vulnerabilidad en su voz. «Pero Elena me dejó una carta», dijo Eduardo, sacando el papel del bolsillo. Una carta que su madre guardó durante 3 años, esperando el momento adecuado para dármela. Y en esta carta, ella me dio permiso para seguir adelante. Me dio permiso para amar de nuevo. Él desdobló la carta y comenzó a leer los fragmentos más importantes, su voz embargada de emoción. Cuando terminó, toda la sala principal estaba en silencio, con personas secándose los ojos discretamente. «Marina», dijo Eduardo guardando la carta y acercándose a ella, «te amo. Amo tu bondad, tu fuerza, tu sabiduría. Amo la forma en que cuidas a las personas y las cosas, en que haces café, en que cantas mientras trabajas. Amo a quien me haces querer ser». Marina estaba llorando ahora, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. «Sé que tienes una oportunidad increíble en Portugal», Eduardo continuó. «Y si eso es lo que realmente quieres, apoyaré tu decisión. Pero si hay una pequeña posibilidad de que sientas por mí una fracción de lo que yo siento por ti, entonces te pido, quédate. Quédate y construyamos una vida juntos. Quédate y ayúdame a transformar esa casa triste en una casa llena de amor y risas». El silencio que siguió fue roto por aplausos dispersos que pronto se transformaron en una ovación de toda la sala principal. Marina miró a su alrededor, viendo decenas de rostros sonrientes esperando su respuesta. «Eduardo», ella dijo, y su voz sonó pequeña después de su dramática presentación. «¿Y si no funciona? ¿Y si te arrepientes? ¿Y si funciona?» Él interrumpió acercándose más. «¿Y si es la mejor decisión que tomamos en la vida?» Marina miró a la doctora Fernanda, que estaba de pie a unos metros de distancia con una expresión comprensiva. Miró a su familia, que había aparecido de la nada y estaba viendo todo con sonrisas radiantes. Miró a Eduardo, que esperaba su respuesta con el corazón en la mano. Y entonces, en una decisión que cambiaría su vida para siempre, Marina dejó caer su equipaje de mano al suelo y corrió hacia él. El beso que siguió fue acompañado por una explosión de aplausos y gritos de alegría de todo el aeropuerto. Eduardo la levantó del suelo, girándola en el aire mientras ella reía y lloraba al mismo tiempo. «¿Eso significa que te quedas?», él preguntó cuando finalmente se separaron. «Eso significa que me quedo», Marina confirmó, sellando la promesa con otro beso que hizo que toda la sala principal explotara en celebración una vez más. Más tarde, la abuela Rosa diría que fue la propuesta de matrimonio más romántica que jamás había presenciado, aunque técnicamente no hubiera sido una propuesta de matrimonio. Eduardo corregiría esa falla algunas semanas después, pero esa es una historia para otro momento. Por ahora, era suficiente que 2 almas solitarias hubieran encontrado la una en la otra el coraje de creer en el amor de nuevo. 6 meses después de la escena en el aeropuerto, la mansión en Recoleta se había transformado completamente. Ya no era aquel mausoleo silencioso donde Eduardo vagaba como un fantasma. Ahora era un hogar donde las risas resonaban por los pasillos, donde el aroma de comida casera se mezclaba con el perfume de las flores del jardín, donde cada habitación parecía respirar vida nueva. Marina se había mudado oficialmente a la mansión 1 mes después de decidir quedarse. Al principio, ella había insistido en mantener la habitación de empleada, pero Eduardo no aceptó. «Ya no eres mi empleada», dijo él, mostrándole la habitación principal. «Eres la mujer que amo, y este es nuestro hogar». El proceso de adaptación no estuvo exento de desafíos. Marina aún se sentía desplazada en medio del lujo de la casa, despertándose a veces pensando que necesitaba empezar a trabajar antes de recordar que su vida había cambiado completamente. Eduardo, por su parte, tuvo que aprender a compartir espacios que durante tanto tiempo había habitado solo, a tomar decisiones en pareja, a construir rutinas que incluyeran a otra persona. Pero eran desafíos dulces, superados con paciencia, humor y mucho diálogo. Eduardo descubrió el placer de despertarse con el sonido de Marina tarareando en el baño.
Marina aprendió a apreciar los momentos de silencio compartido, leyendo en el balcón mientras Eduardo revisaba contratos a su lado. La integración de las familias ocurrió de forma más natural de lo que ambos imaginaban. Doña Carmen y don Roberto se enamoraron de Marina desde la primera cena, impresionados con su simplicidad genuina y la forma cariñosa con que ella trataba a Eduardo. «Esta chica tiene una luz en los ojos», comentó doña Carmen a su marido después de la primera visita. «Le sienta bien a nuestro hijo». Por el lado de Marina, la adaptación también fue sorprendente. Inicialmente intimidada por la elegancia de los padres de Eduardo, pronto descubrió que debajo de la ropa cara y la postura refinada, seguían siendo el albañil y la limpiadora que habían criado a su hijo con amor y valores sólidos. Fue la abuela Rosa quien selló definitivamente la unión de las familias. Una tarde de domingo, cuando todos estaban reunidos en la mansión para un almuerzo, la anciana arrastró a Eduardo a un rincón y dijo: «Muchacho, te pasas el día entero mirando a mi nieta como si fuera a desaparecer en cualquier momento. ¿Cuándo vas a pedirle matrimonio?» Eduardo rió, pero había nerviosismo en la risa. «Estoy esperando el momento adecuado, doña Rosa». «El momento adecuado es ahora», ella replicó, con esa sabiduría irritante de los ancianos. «Ya han perdido demasiado tiempo con tonterías». Pero Eduardo quería hacer las cosas bien. Primero se aseguró de ayudar a Marina a retomar sus estudios. Descubrió que la Universidad Pontificia, comillas, ofrecía un programa nocturno de pedagogía que le permitiría conciliar los estudios con su nueva vida. Cuando Marina dudó, preocupada por los costos, Eduardo fue categórico. «El dinero que tengo solo tiene sentido si puede ser usado para realizar nuestros sueños. Y tu sueño de ser profesora es nuestro sueño ahora». Marina volvió a la universidad un lunes lluvioso de marzo, exactamente un año después del episodio en la biblioteca que había cambiado sus vidas. Eduardo se aseguró de llevarla el primer día, esperando en el coche mientras ella hacía la matrícula. Cuando ella salió de la secretaría con los papeles en la mano y una sonrisa radiante en el rostro, Eduardo sintió una felicidad que no experimentaba desde antes de la muerte de Elena. «¿Cómo fue?», él preguntó abriéndole la puerta del coche. «Fue perfecto», Marina respondió, besándolo antes de entrar. «Los profesores parecen geniales, la clase es acogedora, y conseguí convalidar algunas asignaturas que ya había cursado. Me graduaré en 2 años». «Profesora Marina», Eduardo dijo probando cómo sonaba. «Me gusta cómo suena eso». Mientras Marina se dedicaba a sus estudios, Eduardo también pasó por transformaciones importantes. La empresa, que había sido solo una forma de mantenerse ocupado después de la muerte de Elena, volvió a tener propósito. Él comenzó a aceptar proyectos de vivienda social, construyendo conjuntos residenciales para familias de bajos ingresos. Era una forma de honrar sus propios orígenes y, al mismo tiempo, hacer algo que Marina aprobara. Fue durante uno de esos proyectos que Eduardo descubrió que el padre de Marina, don Juan, estaba desempleado de nuevo. La obra en Getafe había terminado y a sus 58 años él enfrentaba dificultades para conseguir un nuevo puesto en el mercado laboral. Eduardo no dudó. Ofreció un puesto de encargado de obras a don Juan, quien inicialmente se resistió, pensando que era caridad del yerno. «No es caridad», Eduardo explicó durante una cena en la casa de Vallecas. «Es negocio. Necesito a alguien de confianza para supervisar los proyectos, y no conozco a nadie más honesto y trabajador que usted». Don Juan aceptó, y rápidamente se convirtió en uno de los empleados más respetados de la constructora. Su experiencia de décadas unida a la nueva oportunidad resultó en una asociación beneficiosa para ambas partes. Doña Concepción también se benefició de los cambios en la vida de su hija. Con la mejora en la situación financiera de la familia, ella pudo reducir el ritmo de trabajo y dedicarse más al tratamiento de la artritis. Eduardo discretamente se aseguró de que tuviera acceso a los mejores médicos, siempre a través de convenios de la empresa, para que no pareciera un favor personal. La abuela Rosa, por su parte, realizó un sueño antiguo cuando Eduardo preguntó
si le gustaría tener un pequeño taller de costura. Siempre quise tener un rinconcito solo para mí para coser, ella confesó. Pero nunca tuvimos dinero para eso. Eduardo alquiló una pequeña tienda en Vallecas y la transformó en un acogedor taller, completo con máquinas de costura profesionales y un espacio para que Rosa recibiera clientes. La anciana, a sus 83 años, descubrió una nueva pasión por el emprendimiento y pronto estaba haciendo vestidos de fiesta para medio barrio. Pero no todo eran flores. Marina enfrentaba desafíos en la universidad, no académicamente, pues siempre fue una alumna dedicada, sino socialmente. Algunas compañeras sabían sobre su relación con Eduardo y hacían comentarios maliciosos sobre la criada que tuvo suerte. Marina llegaba ahí, casa algunas noches visiblemente afectada por los chismorreos. «Que hablen», Eduardo decía, abrazándola en el sofá de la sala. «La opinión de personas que no te conocen no define quién eres». «Lo sé», Marina suspiraba, «pero a veces cansa, ¿sabes? Tener que demostrar todo el tiempo que merezco estar aquí». Fue durante una de esas conversaciones que Eduardo tuvo una idea. ¿Y si oficializamos nuestra unión? No para callar bocas ajenas, sino para celebrar lo que hemos construido juntos. Marina lo miró con sorpresa. «¿Me estás pidiendo en matrimonio?» «No». Eduardo rió. «Esto fue solo un ensayo. La propuesta oficial será mucho mejor». Y lo fue. Eduardo planeó todo con la meticulosidad de un proyecto arquitectónico. Primero, habló con los padres y la abuela de Marina, pidiendo la bendición de la familia. Después, eligió el lugar, el jardín de la mansión, en el mismo banco donde habían conversado por primera vez después del incidente en la biblioteca. Elena también estuvo presente en la planificación. Eduardo visitó su tumba una tarde de jueves, llevando flores blancas y una carta que escribió a mano. «Elena», él dijo sentándose en la hierba junto a la lápida, «sé que siempre supiste que este día llegaría. La carta que me dejaste fue clara al respecto, pero aún así quería hablar contigo antes de dar este paso». Él contó sobre Marina, sobre cómo ella había traído luz de nuevo a su vida, sobre cómo él había aprendido a amar de nuevo sin olvidar el amor que tuvieron. «Ella no está intentando reemplazarte», él explicó. «Ella me está ayudando a construir algo nuevo, manteniéndote siempre en el corazón». Cuando terminó de hablar, Eduardo sintió una paz profunda, como si Elena realmente hubiera dado su bendición para lo que estaba por venir. La propuesta ocurrió un viernes de 1900, mayo, exactamente 2 años después del primer beso en el columpio del balcón. Eduardo había acordado con la familia de Marina para que todos estuvieran presentes, escondidos estratégicamente por la casa. Marina llegó de la universidad cansada, quejándose de un examen difícil de psicología de la educación. Eduardo la esperaba en el jardín con una mesa puesta para 2, velas encendidas y un guitarrista tocando discretamente detrás de los árboles. «Eduardo, ¿qué es todo esto?», ella preguntó aún sosteniendo los libros. «Cena para celebrar el fin de tus exámenes», él dijo, ayudándola a sentarse. «Pensé que merecías algo especial». Cenaron, conversando sobre los planes para las vacaciones de julio, sobre el progreso de las obras de la constructora, sobre los últimos chismorreos de la abuela Rosa en el taller. Eduardo estaba nervioso, pero Marina no lo percibió. Ella atribuía su ansiedad al cansancio del trabajo. Después del postre, mousse de chocolate, el favorito de Marina, Eduardo se levantó y le tendió la mano. «¿Quieres dar un paseo por el jardín?». Caminaron entre las flores que Marina conocía tan bien, deteniéndose finalmente en el banco donde todo había comenzado. Fue entonces cuando Eduardo se giró hacia ella, tomó sus manos y lentamente se arrodilló. Marina se llevó las manos a la boca, entendiendo inmediatamente lo que estaba sucediendo. «Eduardo, Marina Soto», él comenzó, y su voz estaba firme a pesar de la emoción. «Has transformado mi vida de una forma que jamás pensé que fuera posible. Me enseñaste que es posible honrar el pasado mientras construimos el futuro. Me mostraste que el amor no tiene fecha de caducidad y que los corazones rotos pueden curarse
cuando encuentran a la persona adecuada. Él sacó del bolsillo una pequeña caja de terciopelo azul. Esta fue la primera cosa que compré con mi propio dinero cuando empecé a tener éxito en la empresa, él explicó, abriendo la caja para revelar un anillo simple pero elegante con un diamante solitario. En aquel entonces me dije a mí mismo que un día le daría este anillo a la mujer de mi vida. Hoy sé que esa mujer eres tú. Marina estaba llorando ahora, las lágrimas corriendo libremente mientras Eduardo continuaba. ¿Quieres casarte conmigo, Marina? ¿Quieres construir una familia conmigo? ¿Quieres envejecer conmigo y ayudarme a ser el hombre que tú me haces querer ser todos los días? Sí, Marina consiguió decir entre los sollozos. Sí, sí, 1000 veces sí. Eduardo deslizó el anillo en su dedo y se levantó para besarla, momento en que toda la familia salió de sus escondites aplaudiendo y gritando felicitaciones. La abuela Rosa estaba llorando tanto como su nieta. Doña Carmen tenía una sonrisa radiante, e incluso don Roberto, siempre contenido, estaba visiblemente emocionado. La fiesta improvisada se extendió hasta altas horas, con don Juan tocando la guitarra y todos cantando canciones antiguas en el balcón. Marina no podía dejar de mirar el anillo en su dedo, aún incrédula con el giro que su vida había tomado. La boda fue programada para diciembre, una ceremonia simple pero llena de significado. Marina insistió en que fuera en la iglesia donde ella había sido bautizada, en Vallecas, y Eduardo estuvo de acuerdo sin dudar. El lugar no importa, dijo él. Lo que importa es que vamos a estar juntos. Los meses de preparación fueron una dulce locura. La abuela Rosa cosió el vestido de Marina, un modelo clásico en seda blanca, con delicados bordados hechos a mano. Doña Carmen y doña Concepción se unieron para organizar la decoración, creando arreglos simples pero elegantes con flores del propio jardín de la mansión. Eduardo se aseguró de que la boda fuera una celebración de unión, no solo entre él y Marina, sino entre las dos familias. Contrató un catering que sirviera tanto platos sofisticados como comidas tradicionales andaluzas que la familia de Marina adoraba. La víspera de la boda estuvo marcada por una conversación íntima entre Eduardo y Marina en el balcón de la mansión. Habían decidido pasar la noche separados, siguiendo la tradición, así que Marina durmió en la casa de su familia en Vallecas. ¿Estás nerviosa?, preguntó Eduardo sosteniendo su mano. Nerviosa y feliz, Marina respondió. A veces aún no creo que todo esto esté sucediendo. Créetelo, Eduardo dijo besándole la frente, y será aún más hermoso de lo que imaginamos. El día de la boda amaneció soleado, típico de diciembre en Madrid. Marina se despertó temprano en la casa familiar, rodeada por su madre, su abuela y sus primas que habían venido de Andalucía especialmente para la ocasión. «Estás hermosa, hija mía», dijo doña Concepción, ayudando a Marina a ponerse el vestido que la abuela Rosa había cosido con tanto cariño. «Igual que una princesa», añadió Rosa, ajustando el velo simple pero elegante. «Eduardo es un hombre afortunado». La iglesia estaba llena cuando Marina llegó. Eduardo había insistido en que todos los empleados de la constructora fueran invitados, junto con los vecinos de Vallecas que habían acompañado la historia de Marina desde niña. Era una mezcla inusual de clases sociales, pero que funcionaba perfectamente en el contexto de aquel amor que había superado todas las barreras. Cuando las puertas de la iglesia se abrieron y Marina comenzó a caminar por la nave central, del brazo de su padre, el silencio fue total. Eduardo estaba en el altar, impecable en un smoking azul marino, pero Marina solo tenía ojos para su sonrisa, una sonrisa de pura felicidad que ella jamás olvidaría. La ceremonia fue emocionante, con votos que ellos habían escrito personalmente. Marina prometió amar a Eduardo en la alegría y en la tristeza, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte los separe. Eduardo prometió honrar el amor que construyeron juntos, proteger los sueños que compartían y ser para ella el hombre que ella veía en él todos los días. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, el beso fue acompañado por una salva de aplausos que resonó por toda la iglesia.
Eduardo levantó a Marina en el aire, girándola como había hecho en el aeropuerto meses antes, mientras ella reía de pura alegría. La fiesta fue en la propia mansión, en el jardín que ahora simbolizaba tanto para ellos. Comieron, bailaron, rieron y lloraron de felicidad. La abuela Rosa hizo un discurso emocionante sobre cómo el amor verdadero siempre encuentra una manera de florecer. Doña Carmen brindó por la nueva familia que se estaba formando. Don Roberto, sorprendiendo a todos, cantó una canción que había escrito especialmente para la pareja, pero el momento más especial fue cuando Eduardo llevó a Marina a bailar el vals en el mismo lugar donde habían intercambiado el primer beso. «Gracias», él susurró en su oído mientras bailaban. «¿Por qué?» «Por enseñarme a vivir de nuevo». La luna de miel fue en las Islas Canarias, una semana de paz e intimidad, donde pudieron finalmente relajarse después de meses de preparativos. Caminaban por la playa de la mano, observaban la puesta de sol desde lo alto de la isla, hacían planes para el futuro. «¿Cuántos hijos quieres tener?», Marina preguntó una tarde, tumbada en la arena al lado de Eduardo. «Los que quieras darme», él respondió, jugando con su cabello. «2, 3, una docena». Marina rió. «Calma, vamos a empezar con uno y ver cómo nos va». Volvieron a Madrid renovados y listos para comenzar oficialmente la vida de casados. Marina retomó sus estudios con aún más determinación. Ahora que era oficialmente Marina Alarcón, se sentía más segura para enfrentar cualquier comentario malicioso. Eduardo se sumergió en nuevos proyectos, incluyendo un programa de vivienda social que bautizó como Proyecto Elena, una forma de homenajear a su primera esposa mientras construía algo positivo con la segunda. Fue 3 meses después de la boda cuando Marina comenzó a sentir los primeros síntomas. Náuseas matutinas que inicialmente atribuyó al estrés de los estudios, cansancio excesivo, cambios en el apetito. Cuando finalmente se hizo la prueba de embarazo y vio las 2 líneas rosas, se sentó en el baño de la mansión y lloró de emoción. Pero había una preocupación que la consumía. Eduardo había perdido un hijo con Elena en el accidente. ¿Cómo reaccionaría a la noticia de un nuevo embarazo? ¿Sería capaz de ser feliz sin sentirse culpable? Marina decidió contarlo un viernes por la noche, después de una cena especial que preparó personalmente. Eduardo notó que ella estaba extraña durante toda la comida, jugando con la comida más que comiendo. «Marina, ¿estás bien?», parece preocupada por algo. «Eduardo», ella comenzó respirando hondo, «necesito contarte una cosa, y no sé muy bien cómo vas a reaccionar». El corazón de él se disparó. «¿Qué pasó? ¿Sucedió algo con tu familia? ¿Con los estudios?» «No, no es nada de eso». Marina se levantó, tomó la caja que había escondido en la cocina y la puso delante de él. «Ábrela». Eduardo frunció el ceño, pero obedeció. Dentro de la caja, envuelto en papel de seda rosa, estaba un diminuto zapatito de Pastepo bebé y la prueba de embarazo. Eduardo permaneció parado por un largo momento, mirando los objetos como si no pudiera procesar lo que significaban. Marina contuvo la respiración, esperando su reacción. «Marina», él dijo finalmente, y su voz estaba embargada de emoción. «Nosotros estamos embarazados», ella confirmó, «de 6 semanas». Eduardo se levantó despacio, aún sosteniendo el zapatito en las manos. Por un momento, Marina temió que fuera a tener una crisis, que los recuerdos de la pérdida anterior fueran demasiado fuertes, pero entonces él la miró a los ojos y Marina vio solo amor y gratitud en su mirada. «Vamos a tener un bebé», él dijo como si estuviera probando las palabras. «Vamos, ¿estás feliz?». En respuesta, Eduardo la tomó en sus brazos y la hizo girar por la sala, riendo y llorando al mismo tiempo. «¿Feliz? Marina, estoy radiante, no tengo palabras para describir lo que estoy sintiendo». Cuando finalmente la puso en el suelo, él se arrodilló y besó su vientre, aún imperceptible. «Hola, pequeño», él susurró, «soy tu papá, y ya te amo más que a cualquier cosa en el mundo». Marina pasó las manos por su cabello, sintiendo una paz profunda invadir su corazón.
Eduardo, ¿no estás triste, pensando en el bebé que perdimos con Elena? Él completó, levantándose. Marina, este bebé no está reemplazando a aquel. Cada amor es único, cada vida es única. Estoy honrando la memoria del hijo que no llegó a nacer al celebrar la vida del hijo que está llegando. En los meses que siguieron, Eduardo se reveló como un futuro padre dedicado y cariñoso. Acompañó todas las consultas médicas, leyó libros sobre embarazo y desarrollo infantil. Preparó la habitación del bebé con el mismo cuidado con que planeaba sus proyectos arquitectónicos. Marina terminó el semestre de la facultad antes de que su barriga fuera muy evidente, con planes de regresar después del nacimiento del bebé. Eduardo contrató a las mejores niñeras y estaba decidido a darle todo el apoyo necesario para que ella realizara su sueño de ser profesora. El embarazo progresó sin complicaciones. Marina se ponía aún más radiante cada mes que pasaba, y Eduardo no se cansaba de contemplar los cambios en el cuerpo de su esposa. Hablaban con el bebé todas las noches, hacían planes sobre cómo sería criarlo, elegían nombres para niño y niña. Fue la abuela Rosa quien tuvo la última palabra sobre el nombre. Si es niña tiene que ser Elena, ella declaró durante un almuerzo de domingo. Es una forma de honrar a quien nos unió a ustedes dos. Eduardo y Marina se miraron, conmovidos por la sugerencia. ¿Y si es niño?, Marina preguntó. Juan Roberto, Eduardo dijo sin dudar. Juan por tu padre, Roberto por el mío. Al final de todo, nació Elena Juan, una niña que llegó al mundo una mañana de septiembre con los ojos oscuros de su padre y la dulce sonrisa de su madre. Eduardo lloró cuando la sostuvo por primera vez, no de tristeza, sino de una alegría tan profunda que parecía desbordarse de todos sus poros. Mira, Elena, él susurró a su hija, vas a crecer en una casa llena de amor. Vas a tener una madre que es la persona más fuerte y generosa que conozco, abuelos que te van a mimar sin medida y una bisabuela que te va a enseñar a ser valiente. Marina observaba desde la cama del hospital, exhausta pero radiante. Mirando a Eduardo con su hija en brazos, ella recordó las palabras que la abuela Rosa había dicho el día en que se conocieron. El destino elige los encuentros más improbables para enseñarnos que, incluso después del final, siempre hay un nuevo comienzo esperando para florecer. Y realmente, mientras Eduardo besaba la diminuta frente de su hija y Marina sonreía con lágrimas de felicidad en los ojos, parecía que todos los dolores del pasado solo habían servido para prepararlos para aquel momento perfecto. El momento en que dos almas que se encontraron en medio de la tormenta descubrieron que el amor verdadero no solo sobrevive a las adversidades, sino que se vuelve aún más fuerte a causa de ellas. Elena Juan crecería sabiendo que fue generada no solo del amor entre sus padres, sino también de la bendición de una mujer que partió demasiado pronto, pero que dejó como legado la certeza de que el amor nunca muere, solo se transforma en nuevas formas de florecer.